Shalom, bienvenidos. Vamos a exponer ahora la clase que toca de la sección de estudios de esta semana, que es de la Parashat Toldot. Vamos a revisar al lector número 1 de la semana, que es Toldot. El tema es: los grandes tienen proyectos grandes. Con la ayuda del cielo, este proyecto podrá ser una alternativa para acercarse más a Hakadosh Baruj Hu sobre las bases de la Torá y, de acuerdo a ciertas profecías anunciadas, en hacer volver de los 4 puntos cardinales al resto de su pueblo. Entre tanto esto se lleva a cabo, es necesario tener cierto entrenamiento para agilizar el momento. Sin duda, la parte del pueblo que ha sido el remanente fiel ha avanzado a buen paso y se hace necesario que este resto conozca su deber para incorporarse. Escucha, Israel. Se ha destacado en cada porción hasta ahora la importancia de los descendientes. En primer lugar, por la mitzvah, fructifíquense y auméntense. Pero también por la promesa que Hakadosh Baruj Hu dio a Abraham si se movía a la tierra de Canaán. Por supuesto, en ambas situaciones solo podrá realizarse y ser posible por medio de la unión matrimonial. Ahora Yitzhak ben Abraham se ha casado con Rivka bat Betuel, pero al igual que el matrimonio de Abraham y Sara, se ha presentado una dificultad para que pueda resultar el embarazo. Y así, como un evento espiritual ocurrió en ellos para que pudieran tener un hijo con la visita de los malajim, también se hará presente un evento espiritual que lleve a la concepción de un hijo en el matrimonio entre Yitzhak y Rivka. Aun cuando la situación de estos matrimonios y su esterilidad fue semejante, cada pareja actuó de forma diferente y de acuerdo a su carácter. Abraham y Sara decidieron tomar una mujer aparte para que conciba un hijo para Abraham. Mientras tanto, con Yitzhak y Rivka la decisión fue la de rezar insistentemente. Los resultados también fueron a favor. El Zohar lo explica así. De manera similar, el término en hebreo que significa "y él dejó que se le orara" implica que Hakadosh Baruj Hu mismo abrió un camino para la plegaria de Yitzhak, con el resultado de que Rivka, su mujer, concibió. Observad que Yitzhak vivió con su mujer 20 años sin tener hijos, por la razón de que Elohim se deleita con la plegaria de los justos, con cuya plegaria alcanzan una santidad y purificación más elevada. Por eso no les otorga lo que necesitan hasta que ofrendan sus súplicas. Y bien, observad que Abraham no suplicó a Dios por hijos, a pesar de que Sara era estéril, pues cuando dijo: «He aquí que no me diste simiente», no le entendió como una plegaria, sino como una mera afirmación. En cambio, Yitzhak ofrendó una plegaria en nombre de su mujer, pues confiaba en que él mismo no era estéril. Aquí se habla de un ruego abundante, insistente y porfiado, donde se expresa lo que este matrimonio desea y necesita. Estas son las características más importantes del rezo, porque son sentimientos que se adhieren intensamente a la persona. Poco a poco se han sumado prácticas litúrgicas, tales como el estudio de los actos de Hakadosh Baruj Hu, el Shabbat, la construcción de altares y ahora el rezo. El embarazo de Rivka no fue difícil por sí solo, había algo más ocurriendo en ella. De acuerdo al pensamiento que estaba aprendiendo, fue a inquirir a Hakadosh Baruj Hu y recibió la información de lo ocurrido. Los mensajes que Hakadosh Baruj Hu da a conocer al hombre hasta ahora han sido cara a cara, como en el caso de Adam Harishon. La voz que llega a Noah y a Abraham, aunque también a él fue por medio de los malajim. Ahora Rivka recibe la voz del cielo acerca del futuro que les espera a los 2 niños que trae en su seno.
Dos pueblos hay en tu vientre y dos civilizaciones de tus entrañas se separarán. Una civilización se fortalecerá de la otra civilización y el mayor servirá al menor. Cada uno con prioridades y vidas distintas. Así nacieron Esab, de cuyas características era rojizo y velludo, mientras Jacob tenía agarrado del talón de su hermano. Esta imagen nos muestra el lado e inclinaciones de cada uno, la fortaleza física de Esab y la astucia de Jacob. El Zohar enseña, Rab Ishak dijo, está escrito, y los niños luchaban entre sí dentro de ella. Y ella dijo, si es así, ¿por qué vivo? Y fue a inquirir a Kadosh Baruj Hu. ¿A dónde fue? A la academia de Shem y Eber. Y los niños luchaban entre sí dentro de ella, porque ya allí declaró Esab la guerra contra Jacob. El término hebreo que significa y ellos lucharon es afín a una raíz que significa quebrar. Y eso implica que hubo entre ellos quebranto y se apartaron el uno del otro. Observar que el uno era del lado de quien rige sobre la serpiente, mientras que el otro era del lado de aquel que rige sobre el trono sagrado y perfecto, del lado del sol que ilumina a la luna. Con el paso del tiempo, esas cosas se dieron a conocer. Esab se convirtió en un hombre conocedor de la cacería y el campo, es decir, con facultades viriles muy marcadas. E Isaac, su padre, tenía preferencia por él. Por otro lado, Jacob era un hombre íntegro, morador de tiendas, como quien dice, con tendencias hacia la espiritualidad más sobresalientes, y Rivka, su madre, tenía más amor por él. La predilección de los padres por alguno de los hijos arraiga aún más su carácter. Se desempeñan con mayor eficacia, pero no podrán desistir de apoyarlos en ningún momento. En una ocasión, sus personas y personalidades se encontraron. Las actividades caseras de Jacob y el cansancio del trabajo de Esab y su tosco carácter los llevó a intercambiar la primogenitura, para uno con sensatez y para el otro con insensatez. Continúa el Zohar, y se debe observar que Esab fue llevado detrás de esa serpiente y Jacob lo trató con picardía, como la serpiente que es astuta y va con picardía, según hemos leído, y la serpiente era más astuta. Y Jacob lo trató entonces según la manera de la serpiente, a fin de conducirlo más lejos hacia la serpiente, de modo que se separara más de él mismo y no compartiera con él ni en este mundo ni en el mundo por venir. Poco después vuelve a azotar un hambre en la región. Es comprensible que esta sea la constante de la tierra. Para entonces el hombre apenas estaba domesticando las plantas con el cultivo y comenzaban los asentamientos. Tiempo atrás, los hombres eran cazadores y recolectores, por lo tanto, tenían una vida nómada, pero la debilidad de algunos miembros de las familias o tribus imponían el deber de velar por ellos. Entonces se hizo necesario domesticar los granos conocidos y establecerse en un solo sitio. Akadosh Baruj Hu le indica a Isaac que no haga como su padre Abraham en este tiempo de hambre, quien fue a la tierra de Misraim en los días de hambre. En cambio, le pide que se aproxime a la tierra de los Filistín y reafirma con él las promesas dadas a Abraham. Las razones de Akadosh Baruj Hu en la elección de Abraham se debe a la obediencia completa de todas las indicaciones que le entregó. Esta será la norma de su descendencia hasta la actualidad. Cuando un proyecto de tamaña envergadura se plantea y se planea de tal manera, llega a trascender a las siguientes generaciones.
además de la habilidad de los padres para comprometer a los hijos y concluyan la labor. Haz un plan grande para tu vida. Hasta pronto, con la ayuda del cielo.